Buenas noches, amigas y amigos televidentes. Jueves de plataforma. Soy Naida Acevedo Medrano y desde esta ventana que da a sus casas platicaremos precisamente de una serie de temáticas que están en el acontecer nacional e internacional. Antes de entrar en materia, quiero mandar un saludo bien fuerte a toda la diáspora salvadoreña, ¿no? A todas las salvadoreñas y salvadoreños que en el exterior sintonizan a diario un poco para tener no solo el termómetro de lo que pasa en nuestro país, alrededor de voces varias, sino que también a efecto de generarse un criterio propio, jugando con todas estas opiniones que durante la semana vamos colocando en esta plataforma. En este sentido, quiero mandar un abrazo bien fuerte al Movimiento Generaciones. El Movimiento Generaciones es un grupo de profesionales salvadoreños, salvadoreñas que han decidido unirse y gestar una serie de criterios o pensamientos en función de lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional. De diferentes ramas se generan entonces opiniones que permitan tener un planteamiento, un reconocimiento de la realidad y así una serie de propuestas que permitan ir colocándose a efecto de poder tener no solo una voz, sino que la construcción de realidad desde diferentes enfoques y puntos de vista. Eso es fundamental en una democracia, ya lo hemos conversado, ya lo hemos platicado, y entonces para el Movimiento Generaciones un abrazo bien grande, mi saludo fraterno. También a quienes nos sintonizan desde la diáspora, definitivamente esta población que por X o Y razón tuvo que verse en la necesidad de salir del país y que definitivamente consultan y están atentos, están atentas cada día al acontecer del país. No solo por estar actualizados, sino que también para generar mecanismos de diálogo y comprensión de lo que está sucediendo en el continente, en el país en particular, y sobre todo del aporte que desde afuera se pueden estar generando desde estas opiniones, desde estas construcciones tan diversas, tan varias, y desde su percepción y apuesta y propuesta desde los países que nos sintonizan: Canadá, México, Suecia, Suiza, Australia, Nueva York. Creo que es importante mencionar a todas las ciudades de donde recibimos saludos. El abrazo bien grande para ustedes y recordemos siempre que se trata de construir una tesis, de generar una antítesis, es decir, todas las opiniones que sean contrarias o que retroalimenten una primera idea son fundamentales para llegar así a una síntesis que nos permita colocar temáticas a nivel nacional y poder ir avanzando en este debate que tanto necesitamos. Todas las opiniones cuentan, todas son necesarias. No hay una verdad absoluta, sino que es un mecanismo de diálogo que nos permite ir construyéndonos como esa sociedad que realmente necesita escucharse y que también definitivamente necesita ir planteando esos caminos específicos de hacia dónde queremos llegar, en dónde queremos estar. Bueno, sin más preámbulo, veamos de qué vamos a conversar hoy. Y es que la temática que traemos ahora a propuesta es precisamente o está precisamente vinculada con lo que hemos vivido en las últimas semanas. Escuchamos precisamente la noticia del retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Y hay muchos ojos a nivel internacional puestos precisamente en ese país, en esa nación, porque significa que la implicación y la participación de un gobierno de corte teocrático en específico, desde la perspectiva de los talibanes, es el que se empieza ahora a desarrollar en función de generar un mecanismo de construcción social de acuerdo a los criterios y de acuerdo a los mecanismos establecidos por su propia cultura y por sus propios mecanismos de construcción de sociedad que tienen. Muy polémicos desde nuestro punto de vista como sociedad y muy implicado también desde la perspectiva occidental de los derechos, pero que definitivamente tiene detrás de ellos todo un trasfondo, no solo cultural, sino que político y sobre todo geopolítico. Empecemos entonces a desenrollar este hilito a efecto de saber o de comprender mejor qué es lo que está pasando en Afganistán y cómo nos afecta. En primer lugar, hablemos de geopolítica. ¿Qué es geopolítica? La geopolítica es aquellos mecanismos vinculados con la política que otorgan determinados,
privilegios a quienes controlan de zona geográfica determinados puntos, determinados países o determinados espacios, sea porque geográficamente tienen una bondad específica vinculada con los recursos naturales, o sea porque geopolíticamente están ubicados de manera estratégica, no solo para extender una ideología, una política, una visión económica, un enfoque determinado hacia países de interés en particular, sino que además para que sirvan de una plataforma o de trampolín para poder tener un ejercicio de dominación, hegemonía geográfica, como decíamos anteriormente, de los recursos naturales, pero también desde la perspectiva de cercanía o de restricción a determinadas ideologías o países frente a los cuales se tiene un posicionamiento diferente. La geopolítica no es nueva, la geopolítica no nace tampoco en función de los países del Medio Oriente, el petróleo, no, tiene muchísimo que ver con esta construcción mundial que tenemos y de los intereses que fueron mucho más evidentes durante la famosa Guerra Fría en los años 70, 80, ¿verdad? Bueno, durante toda la década en la que existían una bipolarización muy marcada entre las propuestas de países socialistas o en tránsito a ello y los países denominados o así conformados como capitalistas. ¿Qué pasa con Afganistán? Sucede que Afganistán es un país privilegiadamente ubicado, es decir, está situado precisamente en un corredor que permitiría la comunicación entre Asia, Europa y América. En este sentido, Afganistán se convierte en uno de los países que podría ser precisamente este tránsito, este corredor para generar mecanismos de utilización de recursos naturales. En este caso en particular vamos a hablar no solo del petróleo, sino que también de la energía geotérmica, de todo lo que se procesa dentro de la naturaleza o de la geografía propia de Afganistán. Entonces eso convierte a Afganistán en un país clave cercano a Irán, que es una potencia también fuerte, con una construcción social teocrática muy particular y que definitivamente también nos lleva a hablar de la construcción o de la generación de estas alianzas y de estas injerencias que a lo largo de la historia se han dado en el mundo y de manera particular con países muy específicos. Su misma ubicación privilegiada, su misma ubicación geográfica lo coloca en un lugar en el que muchas naciones interesadas en utilizar sus recursos naturales o su expresión geográfica, su situación geográfica, la colocan en un punto de mira importante para, independientemente cuál sea la ideología, se convierte en un trampolín para poder generar esta construcción de redes que es la geopolítica. Y es que la geopolítica no solo tiene que ver precisamente con la utilización o la instalación de un país en otro por determinados intereses, sino que y no solo de intereses de extracción, sino que también tiene que ver con la capacidad que tiene un país de frenar que otros interesados entren a este territorio. Por ejemplo, en Afganistán hemos tenido diferentes países que han tenido un interés profundo en esta ubicación geopolítica. Vimos el interés de China, hemos visto el interés de la Unión Soviética durante los años 70, 80, que también vimos todo un proceso que ya vamos a hablar sobre de ello, de construcción de una sociedad en particular. El interés de Estados Unidos, por supuesto, que detona en una guerra civilizatoria, si así la queremos llamar, en el año 2001 y que recién tiene el anuncio del retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Pero a lo largo de la historia hay que entender entonces cómo está constituido la población de Afganistán y cuáles son los intereses que llevan a todas estas grandes potencias a poner sus ojos ahí. Como bien conocemos, la religión y la forma de construir las reglas sociales dependen de los mecanismos en los que los pactos sociales se den. ¿Qué tuvimos en Afganistán? En Afganistán tuvimos un proceso en el que se generó toda una construcción de injerencia directa y de colonización de Inglaterra, ¿verdad? En este caso en particular,
convirtió precisamente a toda esta zona en un mecanismo trampolín en el que significaba no solo en el orden internacional de trabajo extraer cualquier cantidad de materias primas que fuera útil para países industrializados, pero que a su vez tenía consecuencias específicas en estos países así explotados, como también sucedió en América Latina, o sucede todavía en América Latina. Tenemos, por ejemplo, bajos niveles de escolaridad, pobrezas estructurales muy maltratadas, hambre, desnutrición, problemas de vivienda fuertes, entre otros tantos que se fueron acumulando a lo largo de un ejercicio de guerra fría que colocó a Afganistán en esa creación de dos bandos polarizados y que no ha permitido una construcción de sociedad. Sucede que entre 1972 y 1978, aparte del mecanismo de injerencia de Inglaterra, del cual hubo un proceso de independización, Estados Unidos, entre otros países de una visión profundamente occidental, empezaron a aproximarse a Afganistán a efecto de generar un mecanismo, digamos, de contrarrespuesta o un mecanismo organizativo suficientemente potente para evitar que en ese momento la Unión Soviética generara más países socios o más países sobre los cuales pudiera aliarse en función de esa construcción de mundo que se tenía planteada en aquel entonces, en aquel momento. Tenemos entonces que en 1978, con esta creación de grupos contrarios, muy dedicados precisamente a cuestionar los procesos de apertura y diálogo instalados en Afganistán, vemos entonces que este ejercicio iniciado en los años 70 se ve permanentemente bloqueado por estos grupos denominados muyahidín, que son precisamente los muyahidines, son aquellas personas que en el contexto islámico están llamadas a realizar la yihad. ¿Y qué es la yihad? Es la guerra por la fe. En este entendido, la fe o la religiosidad fue utilizada ideológicamente de manera muy profunda para exacerbar los ánimos de precisamente grupos extremistas. Uno de los grandes voceros, personeros que en los años 70 fue constituyéndose en lo que después conocimos como Al-Qaeda fue precisamente Osama Bin Laden. Y estos grupos fueron formados, tuvieron un ejercicio directo de recibir dinero, de recibir cursos, de recibir preparación militar, de recibir preparación estratégica y técnica de contrainteligencia, precisamente por los Estados Unidos. En 1978 encontramos una naciente, revolución en Afganistán que abre la posibilidad de un diálogo en el que los derechos de las mujeres, en el que la participación en las escuelas, en el que una profunda reforma agraria puso sobre tela de juicio las construcciones alrededor de los temas injerencistas y sobre todo de aquellos países con intereses particulares de extraer sus recursos naturales. Es aquí donde entre los 70s y los 80s se empieza a gestar una división entre el país lo suficientemente potente que respondía, uno, a los intereses específicos de la creación de estos grupos exacerbados y fundamentalistas que definitivamente colocaban a este otro grupo que estaba abogando por un mecanismo independentista mucho más potente a encontrarse de manera permanente en choques. Entre el 73 y el 75 fueron las primeras acciones precisamente del mujahidín, y este mujahidín lo vemos muy connotado en función de estas acciones de daño directo y concreto, no solo a las infraestructuras, sino que al funcionamiento. A lo largo de los 80s, esta revolución iniciada en el 78 de corte socialista, hay que decirlo, empieza también a sufrir sus propias crisis. En el año 88-89 ya definitivamente Rusia, la Unión Soviética, luego de avenida en Rusia, decide salir luego de la caída del bloque socialista en la Unión Soviética, y genera un mecanismo no solo de retirada del apoyo que en algún momento se dio
también financiero y también técnico y político al gobierno en aquel momento, así denominado democrático de Afganistán, sino que también desde la perspectiva de antagonización, Afganistán quedó en un vacío suficientemente potente como para ir fortaleciendo los dos grupos que ya estaban de por sí polarizados, pero sin un rumbo específico en el que pudiera avanzar esta nación. Tenemos que en los 80s y en los 90s, en ese tránsito, hay un ejercicio en donde hay un posicionamiento, sobre todo finales de los 80 y ya en los 90s, de estos grupos fundamentalistas. Vemos la creación y la construcción de estados teocráticos, más desde la perspectiva de la construcción de los talibanes, y que definitivamente nos muestra a ese Afganistán que en año 2001 presenta acciones concretas y directas de venganza y de posicionamiento frente a una civilización totalmente diferente a la de ellos. Y es ahí donde vemos los ataques a precisamente el World Trade Center y a los ataques del 2001 que vimos en Estados Unidos. Es aquí, en 2001, donde Estados Unidos decide intervenir directamente frente a aquellas personas que había formado en los años 70 y 80. Y es donde acá un sentimiento de nacionalismo, un sentimiento de búsqueda, de construcción, de esa venganza propia de cada uno de los países desde esos fundamentalismos, pone en una palestra de 20 años o en un escenario de 20 años una de las guerras más cruentas que hemos podido ver. La política exterior basada en el armamentismo definitivamente deja no solo historias completas que reconstruir, culturas completas que reconstruir. La cantidad de dinero que se ha invertido desde Estados Unidos, desde los impuestos de ciudadanos y ciudadanas, hacia esta guerra, iniciada en 2001 de manera directa y concreta desde esa perspectiva civilizatoria, pero creada precisamente con actores que fungieron un rol a favor o en contra de esa bipolaridad que tenía el mundo, nos manda entonces a generar un proceso de reflexión. El centro de discusión es importante en la medida en que, aunque estuviera un mecanismo instalado de injerencia en el que habían determinados, digamos, posibilidades de avance desde la perspectiva occidental de los derechos de las mujeres, también hay que reconocer que muchos de los actores que ahí se instalaron fueron actores creados y generados por esa bipolaridad, es decir, tanto por el bloque socialista en su momento, que pugnaba por la creación de un mundo diferente, como por también los mundos capitalistas, de manera particular Estados Unidos, exacerbando ese ánimo y esa construcción de identidad mucho más forjada en el fundamentalismo. 20 años en donde no hay más ganador que la industria armamentística, ¿verdad? Es decir, quienes ya se han salido ganando durante todos estos años ha sido precisamente la industria guerrerista, la industria encargada de crear armas, de generar mecanismos de construcción de redes militares que permiten la sobrevivencia de estos conflictos, y en donde ahora estamos viendo un país que tendrá que reconstruirse. Habrá que ver con qué tipo de visiones. La salida de Kabul de los grupos de Estados Unidos y el anuncio precisamente de un gobierno talibán entrando o tomando Kabul nos muestra o nos deja precisamente sobre el escenario una serie de elementos que hay que analizar. En primer lugar, la construcción de la geopolítica en función de qué. En segundo lugar, la soberanía de los pueblos. Hemos preguntado en algún momento a las mujeres de Afganistán. Hemos preguntado siquiera cuál es el sentir de la población afgana en relación con todas estas generaciones incluidas precisamente en conflictos armados y que tienen que ver con la utilización de su geografía, de sus recursos naturales. Pienso que no. Todas y todos generamos una expectación y generamos una reacción de acuerdo a nuestras propias construcciones. Esto no quiere decir que no hay un mecanismo de diálogo, empatía y construcción y reconocimiento de los derechos de las mujeres. Bien decía Simone de Beauvoir que dentro de todas las crisis y en todos los procesos en los que se generan estallidos, de manera particular se ven afectados los derechos de las mujeres y las niñas. Eso también lo estamos viendo en Afganistán, que no es más
que la construcción y la consecuencia de las injerencias directas de grandes imperios frente a la soberanía de pueblos. Espero que Afganistán, en la medida de lo posible, pueda avanzar. Hay muchos intereses de por medio. Se retira Estados Unidos, sin embargo Rusia y China siguen cerca. Habría que ver cómo siguen avanzando estos diálogos y espero, como la humanidad espera, que esto no caiga en un mecanismo de vulneraciones sistemáticas, sobre todo a mujeres y a niñas. En primera conferencia de prensa han dicho que se van a respetar los derechos de las mujeres, que las mujeres igual tendrán derecho al estudio, entre otros tantos, pero la comunidad internacional debe dialogar sobre causas y consecuencias de estos mecanismos de injerencia. Soy Naida Acevedo Medrano, espero haber dejado sembrado una semillita. Nos afecta en la medida en que el petróleo nos afecta a todas y todos. Tenemos alza durante todo este año y seguiremos entonces presentando propuestas a efecto de generar debate que tanto necesitamos. Un abrazo bien grande, buen provecho. Mis redes sociales en Twitter, @Naida con Y_AM, igual en Instagram, y nos vemos también en Facebook en la página del mismo nombre. Un abrazo grande, cuídense mucho y seguimos en esta construcción. Patria es humanidad. Cuídense.